Los gobiernos han restringido las emisiones de gases contaminantes por parte de los automóviles a través de leyes que son cada vez más rígidas. Para cumplir con estas leyes, los automóviles están utilizando sistemas de inyección cada vez más modernos y precisos con la utilización de sensores lineares, también conocidos como sondas wideband. Antes, estas sondas eran exclusivas en vehículos de alta gama o vehículos de competición. Hoy esta tecnología se está tornando más común en todos los autos. Un sistema de inyección con sensor lineal trabaja de una forma un tanto distinta de los sistemas de inyección con sensores convencionales. En el sistema con sensor convencional, el sistema de inyección continuamente hace la variación de la mezcla entre rico y pobre dentro de un rango de control. Para realizar esta variación, los sistemas de inyección indirecta normalmente trabajan con una variable de control que es el tiempo de inyección. Cuando la mezcla está pobre, el sistema aumenta el tiempo de inyección, y cuando la mezcla está rica, el sistema disminuye el tiempo de inyección. De esta manera, lambda siempre va a variar cerca del rango de control. Cuando el sistema sufre algún desgaste o variación de las condiciones de trabajo, como por ejemplo presión y flujo en la línea de combustible, temperatura del aire, temperatura del motor, flujo de aire, depresión en múltiples de admisión, entre otros, el sistema recibe un estímulo del sensor de oxígeno, indicando la condición de la mezcla y hace el ajuste del tiempo de inyección para adecuarse a la nueva condición de trabajo. Este ajuste es hecho de dos maneras. Ajuste de corto plazo, que es la respuesta del sistema de inyección a la señal del sensor. Ajuste de largo plazo, que es un dislocamiento de la media de ajuste de corto plazo. Ese ajuste es muy importante para el sistema de inyección por mostrar cómo es la tendencia de ajuste de la mezcla. De esa forma, cuando el ajuste de largo plazo está dislocando en sentido de enriquecimiento, es indicativo de que el sistema de inyección está sufriendo algún problema de mezcla pobre. La respuesta del sistema es el ajuste de largo plazo del sistema de inyección. Después del dislocamiento del ajuste de largo plazo, el ajuste de corto plazo regresa cerca de lambda 1, y de la misma manera podemos decir que cuando el ajuste está dislocando en sentido del empobrecimiento, es indicativo que el sistema de inyección está sufriendo de un problema de mezcla rica. Por cuestiones de emisiones de gases contaminantes, los autos más modernos, normalmente cuando el ajuste ultrapasa el límite de 10 hasta 15% de ajuste de largo plazo, prende la luz de inyección en el tablero de instrumentos indicando al conductor del auto que hay un problema o necesidades de ajuste del sistema de inyección. En los autos que tienen sonda lineal, banda ancha, la estrategia es distinta. La computadora de inyección determina el mejor lambda para el motor, teniendo en consideración muchos parámetros. Entre ellos podemos destacar emisiones de gases contaminantes, economía de combustible, solicitación del conductor del auto, torque del motor, potencia. Los límites de ajuste en este sistema son mucho más restrictos, incluso por las características del sistema en trabajar de una forma más precisa. Si los límites son muy amplios, tenemos pérdida de presión en el ajuste de la mezcla. Estos sensores son fabricados con tecnología de sensores planar, en forma de pastillas, donde en un mismo sensor tenemos dos elementos planares. Uno de ellos es una célula de detección y el otro una célula de bombeo. Los gases del escape ingresan en el sensor de oxígeno a través de pequeños pasajes que llevan a un espacio llamado cámara de difusión. Podemos decir que cuando la relación aire-combustible es perfectamente equilibrada, lambda igual a 1, la célula de detección del sensor produce una señal de aproximadamente 450 milivoltios y no hay inyección de corriente por el circuito controlador. Cuando hay una variación en la mezcla, para rico o para pobre, la señal también va a variar, haciendo que el controlador conteste de una manera inyectando una corriente positiva o negativa en el sensor. La corriente es proporcional a la cantidad de combustible para equilibrar la mezcla y así la señal regresar a 400 milivoltios en la célula de detección. Esa variación es muy rápida y podemos observarla con el uso de un escáner automotriz u osciloscopio. Cuando la mezcla está rica, la célula de detección tendrá una tensión cerca de 1 voltio, que corresponde a la mezcla rica en los sensores convencionales. Para regresar a los 450 milivoltios, que representa lambda 1, el controlador tiene que inyectar una corriente negativa que es proporcional al lambda de la mezcla. O sea, mientras más rica está la mezcla, mayor va a ser la corriente inyectada por la célula de bombeo. El negativo se debe por el sentido de la corriente.
El valor de la corriente inyectada es equivalente al valor de lambda de la mezcla que está en el múltiple de escape. Cuando la mezcla es pobre, la célula de detección tendrá una tensión cerca de 0 voltio, que es correspondiente a la mezcla pobre de los sensores convencionales. Para regresar a los 450 milivoltios, que representa a lambda 1, el controlador tiene que inyectar una corriente proporcional al lambda de la mezcla, o sea, mientras más pobre esté la mezcla, mayor será la corriente inyectada por la célula de bombeo. El positivo se debe al sentido de la corriente. Este valor de corriente inyectado también es equivalente al valor de lambda de la mezcla que está en el múltiple de escape. De esta forma, la señal generada por el sensor lineal o banda ancha es una curva de corriente proporcional al lambda de la mezcla. Esta variación podrá ser percibida a través de una variación rápida en la rotación del motor con aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Este procedimiento genera un estímulo que será verificado en el sensor lineal. Cuando los valores de lambda leídos en el múltiple de escape son distintos de los valores calculados por la computadora y exceden la tolerancia estipulada en la calibración del auto, la luz de inyección encenderá en el tablero. Los límites de variación son muy pequeños. Para que la sonda pueda funcionar, NTK proporciona un chip controlador de la sonda. Las ensambladoras pueden incorporar este chip en su modelo de inyección o ponerlo en un controlador aparte. Como normalmente este chip queda en el módulo de inyección y los autos son calibrados para funcionar con sensores NTK, no podemos intercambiar estos tipos de sonda. Visualmente, los sensores lineares son distintos de los sensores convencionales. Estos sensores tienen un número mayor de cables. En los sensores NTK tenemos 5 cables donde cable azul es positivo del calentador del sensor, cable amarillo es el negativo del calentador del sensor, cable negro es común o tierra, cable gris es la tensión BS, cable blanco es la corriente IP. Resistor de compensación, que no siempre es aparente. Algunos modelos no tienen resistor de compensación, que es para ajustar la señal generada por el sensor. Prueba en el auto. El cable azul es el positivo del calentador y el cable amarillo es el negativo del calentador de la sonda. Cuando medimos con osciloscopio, tenemos una señal PWM que hace la alimentación del calentador. El PWM es una onda tipo cuadrada que representa la alimentación del sensor variando desde 0 a 12 voltios. La señal PWM es controlada por la computadora de inyección y determinada en la calibración del auto. Entre los cables negros y gris, tenemos el mismo funcionamiento de una sonda convencional, donde la tensión varía entre 0 y 1 voltio de acuerdo con las condiciones de la mezcla determinada por la computadora de inyección. Esta variación solo ocurre cuando hay un estímulo de aceleración y desaceleración del motor. La variación es muy rápida debido a los ajustes del sistema de inyección, entonces para observarla hay que provocar este estímulo muchas veces. El cable negro es común de la sonda, el cable gris es la tensión BS. Mezcla rica cerca de 1 voltio, mezcla pobre cerca de 0 voltio. El cable blanco es la corriente IP, que es la respuesta de la señal de la sonda. Esta señal es muy difícil de medir debido a algunos motivos. La corriente está en miliamperios, o sea muy baja. La corriente eléctrica es medida en serie en el circuito, o sea no podemos hacer la medición sin dañar el sensor o cableado del auto. Hay opciones de uso de pinza miliamperimétrica pero son muy costosas. La forma de hacer la verificación de corriente generada por el sensor es con el uso de escáner automotriz. Con el escáner podemos verificar gráficamente la corriente generada por el sensor. El uso del escáner automotriz puede generar algunas dificultades. Algunos autos no están disponibles en los escáneres. En este caso observamos que la señal visualizada en el escáner es en lambda. Si hacemos una variación en la rotación del motor con aceleraciones y desaceleraciones rápidas, observamos una variación en la señal en el escáner. En caso de que el escáner no tenga actualizado el vehículo, también podemos ingresar con el padrón OBD2. La señal generada es una curva de corriente que varía en caso de que ocurra una variación de las condiciones de la mezcla. Cuando la corriente es 0, tenemos una mezcla estequiométrica, o sea cuando las masas de aire y combustible son ideales. Cuando la corriente es positiva, tenemos una mezcla pobre. Cuando la corriente es negativa, tenemos una mezcla rica. La intensidad de la corriente define si la mezcla está pobre o rica de forma cuantitativa. En este caso, también podemos verificar haciendo variaciones rápidamente en la aceleración y desaceleración del motor, y así verificamos la variación de la corriente en el escáner.
Cuando realizamos estas pruebas sabemos que la sonda está funcionando, pero no podemos evaluar su precisión de lectura. La mayor dificultad en evaluar el funcionamiento de los sensores lineares o de banda ancha es que nosotros no sabemos para cada condición de trabajo del motor cuál es el valor de lambda estipulado en la calibración del auto. Lo correcto es hacer una verificación completa en el sistema de inyección a través de protocolos de chequeos definidos por las ensambladoras de autos. Después de la verificación y corrección de los posibles problemas encontrados, debemos chequear el sensor de banda ancha. Estos protocolos de chequeo son basados en metodologías de chequeo, donde para cada código DTC, código de fallas, es estipulado una serie de pruebas y mediciones que el reparador tiene que hacer. Después de realizar todas las pruebas, y aún así el código persiste, tenemos que cambiar el sensor.